zapatas aisladas, para las esquinas de los muros y también para muros en sí, ¿no? Entonces, es una forma de generar armados de una forma un poco más directa, ¿no? Es decir, van a ver que hay una forma de hacerlo, digamos que la que viene ya por defecto en Revit, que a veces se tarda un poco. Sí, a veces nos sirve para darle más detalle en algunos tramos, pero mucho más rápida es la opción. Con seguridad más adelante uno por así decir, a su gusto, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, después tenemos la opción de modificar, que es para algunas herramientas similares a las de AutoCAD, acopiar, alinear, desplazar, girar, rotar, cortar, ¿no? Son propiedades que tenemos por defecto. Bien. En la parte, por ejemplo, de arquitectura, todo lo que se modela acá en Revit, hay muchos elementos que son comunes, por así decirlo, ¿no? Lo que es una columna arquitectónica con una columna estructural, ¿no? Más que todo lo que hace referencia, la importancia de esto, es cómo se va a ver en el modelo analítico. Como Revit no calcula, les da una opción de que los elementos que generen tengan un modelo analítico. Es decir, nosotros generamos el modelo físico, pero para poder llevarlo a un software de cálculo estructural, pues tiene que tener un modelo analítico, un modelo matemático a través del cual se puede discretizar y efectuar ciertas operaciones, ¿no? Entonces, eso lo hace. Entonces, ustedes generan su modelo estructural. El modelo estructural, si ha sido hecho con la parte de estructuras, va a generar un modelo analítico. Y ese modelo analítico se lo puede llevar a otro programa. Puede ser el Robot, puede ser el ETABS, puede ser también Zipe, ¿no? Entonces, dependiendo del software al que ustedes quieran llevar. Creo que igual está para el TEC, ¿ya? Entonces lo llevamos y ya con el programa de cálculo estructural lo podemos calcular, colocar algunos datos además. Porque también se puede colocar aquí cargas, se puede colocar combinaciones de carga, casos de carga, ¿no? Se puede generar todo eso y llevarlo al programa. Quizás con el que mejor interactúa por tema de que son de la misma casa es con el Robot, ¿sí? Porque el Robot también es de Autodesk, ¿no? Entonces, tal vez sea uno de los más recomendables para interaccionar con Revit directamente. Y de hecho tiene aquí el link directo para interaccionar con Revit, ¿no? Solo que la condición es que tanto Robot como Revit tienen que ser la misma versión. Si uno es 2020, el otro es 2020. Si uno es 2019, el otro es 2019. ¿Sí? Bueno, ahora, en la parte de estructuras, que es la que nos interesa, nosotros tenemos, por ejemplo, para colocar vigas, para colocar muros. Bueno, chicos, ¿cómo se va, loco? Ah, no, mierda, cómo pega, loco, ¿no? La familia que ustedes cargan. Están los tornapuntas, que serían los tirantes, los tensores que utilizamos, más que todo quizás para estructura metálica, por lo general. Después tenemos los sistemas de vigas, que sería, por ejemplo, para introducir viguetas en una dirección, en dos direcciones, darles una cierta característica de espaciamiento, para modelar este otro tipo de losa, por ejemplo, ¿no? En metálicas nos sirve eso, por ejemplo, para generar correas, ¿no? Largueros en un plano de referencia. Tenemos igual la parte de conexiones metálicas, eso no lo vamos a ver acá. Está después igual la opción de introducir fundaciones. ¿Qué tipo de fundaciones podemos colocar? Pueden ser aisladas, pueden ser muros, pueden ser losas, ¿no? Podemos generar tal vez en algún caso una fundación combinada, por así decir, con la intersección de dos elementos o a través de una losa. Cuando es solo modelado lo pueden hacer con cualquiera, pero cuando es para un modelo analítico, pues ahí hay que tener un poquito de cuidado. Después está igual la parte de lo que son los refuerzos. Estos refuerzos, por ejemplo, ustedes hay muchas formas, por ejemplo, está por área, por planos de trabajo, por dirección respecto al plano de trabajo. Si el armado va a ser una sola barra, dos barras, cada 5 centímetros, cada 20 centímetros, si va a tener un diámetro aquí, un diámetro allá, entonces todo eso se puede configurar a partir de los refuerzos, ¿no? Incluidos los recubrimientos que podríamos colocar por tipo de elemento, ¿no? Por defecto ya viene cada elemento con su recubrimiento, pero nosotros podríamos crear más, porque a veces estos recubrimientos no se adaptan quizás a lo que uno está tomando en cuenta en el cálculo o a la norma que uno está utilizando. Entonces, tenemos que adecuar algunas cosas, ¿no? Lo mismo los materiales. Revit tiene por defecto materiales, bibliotecas de materiales que si ustedes lo van a utilizar para el cálculo, entonces
esas propiedades de los materiales tienen que estar acorde a al material que van a utilizar en el programa de cálculo, ¿no? Muchas veces dejamos el material por defecto y sacamos cómputos con eso incluso y nos sale un poquito variado con lo que sale en el cálculo porque no están las mismas propiedades. Entonces todo eso se tiene que cambiar, ¿no? Bueno, después podemos crear algunos agujeros, podemos unir otros elementos, podemos cambiar los planos de referencia dependiendo qué se está haciendo, y vamos a crear, al igual que en otros programas, quizás grillas, ¿sí? Vamos a crear grillas. Estas grillas o líneas de referencia o líneas de construcción, como se conoce en otros programas, sirve más que todo para facilitar la introducción de elementos. ¿Por qué? ¿Se lo puede hacer sin grillas? Sí. ¿Se puede utilizar una plantilla? Sí, se puede. Pero muchas veces la plantilla tiene muchas capturas, porque cuando ustedes trabajan con una plantilla, no estoy moviendo nada de acá, por si acaso, solamente está el mouse. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con lo que son las plantillas, estas plantillas, al menos cuando vienen de la parte arquitectónica, suelen ser tienen muchos trazos, ¿no? Entonces, esta cantidad de trazos a veces, en vez de ayudar, llega a perjudicar en el modelado. Entonces, es ahí que a veces conviene tener las grillas, orientar los objetos de acuerdo a esa. Efectivamente, hay geometrías que no se pueden crear a través de grillas porque son muy complejas o son muy largas, y redibujar toda la arquitectura en grillas es muy complicado. Entonces, ahí sí podemos utilizar la plantilla, teniendo un poco de cuidado, ¿no? Teniendo un poco de cuidado, ¿sí? También vamos a crear niveles, es decir, muchas veces se diferencia entre el nivel, por ejemplo, arquitectónico y el nivel estructural, ¿no? A veces porque el modelo que se está haciendo, esto más que todo en los programas de arquitectura, ¿no? Porque el nivel de arquitectura considera el acabado final. En cambio, en la parte estructural, el elemento no se considera, por ejemplo, hasta el acabado final. Se lo considera más o menos hasta un 2-3 centímetros, dependiendo qué acabado van a colocar. Entonces, hay esa pequeña variación, ¿no? Que para los fines de cálculo no tiene una gran variación, entonces puede tomar el mismo, ¿sí? Bueno, entonces eso tenemos en la parte de estructura. Efectivamente, el acero también es parte de las estructuras, tiene algunos comandos adicionales, más que todo para editar temas de uniones que son un poco complejos dentro de Revit, porque hay que ver que los cortes, las opciones que tiene, uniones incluso, están un poco limitadas a ciertos perfiles. No está para toda la gama de perfiles que se podría utilizar. Y también las familias no vienen, por ejemplo, pensadas para cada zona, ¿no? Es un estándar de perfiles que tiene, y ya después cada usuario debe crear más o de dejar esos perfiles por defecto y trabajar con los que puede utilizar, ¿no? Pues tienen que ir viendo con cuál adecuarse, ¿no? En la parte, por ejemplo, de insertar, nosotros aquí podemos traer el vincular Revit, por ejemplo, podemos traer otro modelo de Revit, por ejemplo, arquitectónico, ¿no? Para que el arquitectónico sirva de referencia para el modelo estructural. Se pueden traer vínculos del IFC, ¿no? De formatos genéricos del BIM, por ejemplo. Pueden traer un IFC de CIPE, por ejemplo, y lo pueden trabajar aquí. Se puede vincular CAD, ¿no? Podemos traer una AutoCAD, una plantilla de referencia, y podemos vincular una topografía, alguna marca de revisión de WF, que a veces se coloca en las plantillas. Puedo traer una nube de puntos, importar un CAD, es decir, ¿no? La opción de vincular nos ayuda a que cada vez que yo actualice el modelo, se va a actualizar también dentro de Revit. En cambio, cuando importamos, se queda fijo, no lo puedo actualizar, tengo que volver a importarlo, no tengo que actualizarlo directamente. Podemos traer también algún PDF, alguna imagen, ¿no? Y aquí está la opción, por ejemplo, de cargar familias o de cargar como grupo. Entonces, fíjense, yo voy a entrar a cargar familia para que veamos qué tipo de familias tenemos. Entonces, en las familias, fíjense, tenemos, por ejemplo, para anotaciones, tenemos para condiciones de contorno, tenemos también para cables, para las columnas, de la parte estructural. ¿Cuál más? A ver, los muros, están también, otros son de puertas, ductos, la parte eléctrica, ¿cuál más tenemos? A ver, para nosotros, acá tenemos, bueno, las columnas estructurales, las otras son arquitectónicas, están las conexiones, las fundaciones, estas son vigas, para los refuerzos, ¿sí? Los grupos de refuerzo, para los muros de contención, para las losas también que podríamos utilizar, para las hechas y demás, ¿no? Entonces tenemos esas familias.
Cada uno de estos, por ejemplo, el de Structural Columns, fíjense que tiene otras opciones más. Pueden ser de concreto, pueden ser de acero, de madera. Por ejemplo, el de concreto tenemos el que es rectangular, ¿no? Tenemos este otro, este es el que viene por defecto, el Rectangular Column, que es la más común. Este tiene algo así como un ábaco, ¿no? Que se le puede generar. También tenemos este otro igual que tiene un ábaco, este tiene un ábaco, pero aparte tiene un capitel aquí abajo, ¿no? También tenemos columnas circulares y columnas directamente cuadradas. La diferencia quizás entre el rectangular y el cuadrado es que el cuadrado solo tiene un parámetro de modificación, en cambio el rectangular tiene dos, ¿no? Base a tu. Tienen las columnas, por ejemplo, en C, que más o menos como los canales. Los HP, bueno, son perfiles en I. Tengo otro que es tubular, rectangular. Tengo tubular circular, tubular cuadrado, ¿no? Y tenemos algunos que son angulares y demás. Son formas de perfiles que tenemos ahí, ¿no? Entonces también podría buscar alguna otra familia, por ejemplo, de vigas, ¿no? Pueden ser de concreto y, por ejemplo, tengo la rectangular, tengo esta que es una viga más o menos T, ¿no? Y esta otra que es la Enjoy, que tiene algunas variaciones aquí en la sección transversal, ¿no? Y así tenemos distintas familias que podríamos ir introduciendo según el modelo que estamos realizando, ¿no? No se utilizan todas las familias en todos los modelos, ¿no? Porque depende de mucho la complejidad. Incluso a veces no se utiliza ninguna de las familias y se crean nuevas familias, ¿sí? Bien. En la parte de anotar, esto es más que todo para que ustedes le puedan dar un poquito más de formato, porque de aquí se prepara todo para el ploteo, ¿no? Para la impresión. Entonces puede colocar cotas, estas cotas son similares al AutoCAD, pueden ser alineadas, lineales, angulares, radiales, diámetro, se puede colocar líneas de detalles, regiones, cotas de coordenadas de puntos, nubes de revisión, ¿no? Que también se utilizan. Etiquetar, por ejemplo, por categoría, eso depende de las familias que hayan utilizado, y también se puede etiquetar todo a la vez, de una sola vez, ¿no? Para esto hay que tener de no se llega, hay que tener igual ir demarcando, ¿no? Algunas zonas que queremos que resalten respecto de otras. Seguramente ustedes ya tienen por así decir, un esquema de cómo tienen que ir armando toda esta parte de la presentación de un plan, ¿no? Ya deben trabajar ustedes con un grosor de línea tipo para columnas, otro para vigas, cómo se representan los cortes, ¿no? Eso ya es acomodado más que todo. Bien, después en la parte de analizar, aquí, bueno, todo esto que es para el modelo analítico, las cargas y demás, nosotros tenemos aquí el link directo para ir a Robot Structural, ¿no? Como les había indicado, uno de los mejores programas quizás para interaccionar Revit de una forma más directa, sin mucha complicación, puede ser el Robot Structural, ¿sí? Entonces tenemos aquí la opción directa de mandar. Para esto, recuerden, tiene que ser la misma versión, ¿ok? Después, bueno, en la parte más de emplazamiento, podemos crear una superficie topográfica, crear algunas masas, ¿no? Quizás mucho en la parte estructural no es tanto. La parte colaborativa, esto ya es para trabajar un poquito más con otros colegas de otras áreas. En la parte de vista, bueno, esto es para gestionar, por ejemplo, en la visibilidad de gráficos. Esto vamos a utilizar muchas veces en Revit. ¿Por qué? Cuando ustedes crean una ventana, eso es lo bueno quizás de Revit. Por ejemplo, yo puedo crear 4 vistas 3D. En una vista 3D puedo dejar el modelo físico, en otra vista puedo dejar el modelo analítico, en otro puedo dejar la vista de armados y en otro puedo dejar, por así decir, con colores, por así decir, con renders, ¿no? Y en cada vista voy a necesitar menos objetos que en otra, ¿no? Es decir, no son los mismos objetos que se van a mostrar de una vista a otra. Entonces yo puedo gestionar cada vista, aunque sea un solo modelo, yo a cada vista le puedo decir qué se va a ver, qué no se va a ver, qué se va a ocultar. El guarmito, como así, el azulcito. Nada más pendejo. Harto. Damos un elemento del cual la visibilidad del gráfico está apagada. Son como las capas, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo coloco columnas y esta parte de los gráficos está apagada la columna, no la voy a ver. Entonces, no es que he introducido mal ni nada. Tenemos que ver igual qué cosas se ven, qué no, para ir viendo si estamos colocando mal o es tema de visualización. Después tenemos las categorías de anotación, que bueno, esto es más que todo para textos. Igual ustedes pueden pedir qué cosas van a ver, qué no. Puede que no quiera ver cotas, lo apago las cotas, dejo los textos y demás.
Después para el modelo analítico, ¿no? Aquí en el modelo analítico, según vayamos colocando, se va a ir habilitando estas opciones. Después, categorías importadas, esto se puede importar de algún archivo de familias de Revit también, ¿no? Y podemos generar algunos filtros, como en las capas igual se pueden generar filtros, aquí igual se pueden generar filtros. Después igual le podemos pedir acá vista, esto es para ir a la vista 3D directamente. Esto ya en la parte arquitectónica se pueden generar cámaras, recorridos, ¿no? Aquí no. En la parte podemos crear secciones, las secciones las creamos más que todo para realizar los armados, ¿no? Porque se coloca de una manera más cómoda y aparte ahí reconoce bien el armado. Cuando lo intentamos colocar sin hacer cortes, como que no lo detecta el mismo programa. Es un paso, por así decir, necesario para poder modelar armados. No todos los elementos requieren corte, pero es más cómodo hacerlo con los cortes, ¿sí? Después en la parte de aquí, bueno, igual si tienen varias ventanas a la vez, pueden igual trabajar con varias ventanas. Si alguien no tuviera activado este navegador de proyectos o propiedades, ¿no? Dependiendo, ustedes aquí pueden ver en interfaz de usuario, tiene que estar prendido el que es propiedades y el navegador de proyectos, ¿no? Si yo apago, por ejemplo, este navegador de proyectos, ya no se muestra aquí, solamente se ve el de propiedades, ¿no? Y si yo apagaría también el de propiedades, también ya no se ve nada. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que quieren prender, voy a prender ambos nuevamente para que los siga teniendo ahí, ¿no? Entonces depende de ustedes igual que quieran ver. Ahí está, ¿no? Entonces voy a hacer algo. Dale, no, dale. Ahí está. Bien. Entonces, también podemos venir a la parte de gestionar, y en gestionar nosotros vamos a ver todo lo que es el tema de unidades. También podríamos entrar a ver lo que son los materiales. Por ejemplo, aquí vamos a buscar este que dice unidades del proyecto, ¿sí? En algunos comandos, por ejemplo, les va a mostrar ahí al ladito unidades de proyecto, dice UN. Entonces, si nosotros teclearíamos, por ejemplo, UN, nos va a mostrar directamente esa ventana, ¿no? Es como los comandos directos del AutoCAD. Entonces, pueden venir aquí, unidades de proyecto, les abre esta ventana, o pueden teclear UN y les va a abrir esa ventana. Entonces, estas son, por ejemplo, las unidades comunes, ¿no? Que vamos a trabajar. Por ejemplo, longitud, área, volumen, para ángulo, pendiente, divisa quizás no, densidad de masa, duración y velocidad. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en la longitud, fíjense, saco milímetros. Puedo entrar acá, le puedo decir que en vez de milímetros, me voy a metros, que el redondeo sea, por ejemplo, con 2 posiciones decimales, y le puedo decir que cuando sean enteros me suprima los ceros a la derecha, ¿no? El símbolo, ustedes le pueden pedir que se muestre así, en metros. Entonces, metros, 2 posiciones decimales, símbolo de metros, y los ceros a la derecha que los suprime. Esto significa que cuando haya un número entero, no me muestre, por ejemplo, 2,00, sino 2. Obviamente, si tiene decimales, sí, me va a mostrar con decimales. Pueden activar o pueden desactivar, ¿no? Ya depende de ustedes. Y ahí les va a cambiar. Para el área igual puedo revisar, está en metros cuadrados, puedo revisar volumen, metros cúbicos, ¿no? Si está bien, lo pueden dar a aceptar, o también pueden desglosar aquí, por ejemplo, ver los que son específicamente de estructura. En estructura, fíjense que tenemos ya, esto ya es netamente estructural, lo que son fuerzas lineales, fuerzas superficiales, momentos lineales, eso. Cambiamos esto, vamos a decir la parte de cómo vamos a trazar las trillas, las rejillas, los niveles, para que se tenga una referencia de nivel. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar eso. Voy a volver a entrar, no sé si le he dado a aceptar, creo que no le di. Entonces voy a volver a colocar metros, 2 decimales, metro, sin suprimir. Ya ves. Bien. Ahora, en la parte de complementos, bueno, esto ya es para interaccionar Revit con alguna otra opción. En Naviate Rex lo vamos a ver un poquito, sí, porque es igual un poquito amplio, pero es fácil de entender, van a ver que sí. Y en modificar, bueno, son las herramientas que podríamos utilizar para cambiar los órdenes de unión, que esto es muy importante igual en Revit, para alinear algún elemento, para acomodarlo, moverlo, copiarlo, rotarlo, para hacer simetrías, para acotarlos también. También se puede volver acá a la acotación. También puedo utilizar la opción de medir, que es como el disco, ¿no? En el AutoCAD.
Bien, entonces esas son algunas generalidades del programa Revit de estructura. Y al día de mañana nosotros vamos a empezar a colocar lo que son las rejillas y los niveles para el planito de estructura que les voy a pasar. Es muy sencillito, simplemente es para que conozcamos un poquito de lo que traen las herramientas de Revit, ¿no? Entonces, denme un minutito, les voy a mandar el link del formulario para que lo puedan llenar. Vamos a entrar más, ¿no? Vamos a entrar más, muchachos. Ahí está. ¿Sí? Bien. Llénenlo, por favor. Recuerden colocar bien sus datos para que no tengan mayores problemas, ¿no? Yo lo voy a guardar este archivito. Es como cualquier otro programa, archivo. Le dicen guardar como. Y bueno, ustedes lo van a guardar como proyecto. ¿Sí? Como proyecto, y vamos a buscar una ubicación para ver dónde lo podemos guardar, ¿no? Chupan medio en los 200 de daño. Okay. Entonces, por si alguien hubiera entrado un poquito tarde, igual ahorita les reenvío igual el formulario para que lo pueda llenar. Coloquen bien sus datos, por favor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Un chavalón. ¿Qué tal? Sí, yo no me da. Sí, mañana se los voy a pasar al archivo antes de iniciar la clase. El planito igual, antes sí se los voy a pasar. Edwin, bueno, la principal diferencia es que el robot es para cálculo estructural y este es más que todo para modelado, ¿no? Aquí tú, por ejemplo, en Revit solamente modelas, no calculas. En robot sí se puede calcular, obtener armados y demás. No tengo señal aquí de nuevo. Dale, me informe. Mierda, de carpeta, el celular. ¿Qué estás haciendo? Pasando clase ya. ¿Tienes clase ahorita? De un programa. Ah, de ese que. ¿No sin Jesús? No, otro. Que ¿Otro? llegue. No, yo cansé. Ya. ¿Existe algún plugin para Revit que permite establecer mejores conexiones estructurales metálicas? Andy, la verdad no sabría decirte si ahí está el plugin en versión libre. Hay una que es en versión de paga, pero no sé si habría uno en versión libre. Por ejemplo, este Naviate es un poquito limitado para algunos elementos, ¿no? Pero este está en versión libre, por ejemplo. Sí, es un plugin libre. Yo les voy a pasar el Naviate Rex. Telegram para que puedan unirse al grupo. Ahí les voy a mandar algunos archivitos que son pesados, ¿no? Para que no se tarde en Zoom cargando. Sí, se puede. A ver, por ejemplo, la diferencia que tú tuvieras entre Revit con programas de cálculo estructural es que en Revit tú puedes complementar toda la parte, digamos, arquitectónica, instalaciones y estructura, ¿no? Es algo que no se puede hacer en los programas de cálculo estructural. En la parte estructural tú no consideras, por ejemplo, por dónde van a ir la instalación para dejar, por ejemplo, una interferencia ahí para evitar eso, ¿no? Tú modelas la estructura y, bueno, tratando de basarte en todos los planos arquitectónicos que tienes, pero no puedes netamente revisar eso a 100% con la arquitectura, solamente te puedes guiar con los planos. Aquí tú puedes sobreponer un modelo de arquitectura y sobreponer un modelo de instalaciones y ver dónde hay problemas, por ejemplo. Sí se puede. En caso de que no tengas, por ejemplo, las familias por defecto al momento de instalarlas, porque ya debería venir con eso,
se las puede cargar después y de hecho se las puede actualizar porque las familias Revit Autodesk las deja libres, algunas, y estas se las puede descargar y se las puede actualizar. Ok. Franklin, ¿cómo muestro las coordenadas que se observan en pantalla? Aquí no estoy mostrando ninguna coordenada todavía. ¿O a qué te refieres, Franklin? Acá, no, ninguna coordenada, ¿no? Bien. A ver, igual y mañana, Franklin, me lo preguntas con más detallito. Ahí lo revisamos. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, el link les voy a pasar nuevamente mañana. Traten de estar en el grupo todos para que yo les pueda facilitar por ahí, ¿no? No, Armando, lo que pasa es que como es un programa de modelado, no tanto de cálculo, programas de cálculo estructural sí hay normas, en la mayoría, no en todos, pero aquí en los programas de modelado, como el AutoCAD, el SketchUp, el Revit, ahí no tenemos normas dentro del programa, ¿no? Que se apliquen al modelado. ¿Ok? Bueno, entonces con eso estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Los espero directamente para el día de mañana para la segunda sesión. Ya vamos a empezar ahí con el modelo. Traten de tener todos ya instalado el programa. Yo les voy a reenviar el instalador al grupo de Telegram, a todos los que se están conectando y todavía uniendo al grupo, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes. Nos estaríamos encontrando el día de mañana. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.